Bienvenidos aquí a este webinar. Este webinar es completamente gratis y está listo para todos aquellos que son dueños de casa. Y le voy a dar dos caminos para que usted pueda convertir su casa o su propiedad en una máquina generadora de riqueza. Esta presentación donde le vamos a hablar entonces de cómo convertir tu casa en una máquina generadora de riquezas. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense una cosa. Primero, para quienes no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Marle González, soy agente de real estate con 7 años de experiencia en el mercado, atiendo todo lo que es el mercado de Georgia y Florida, pero estoy domiciliada en Georgia y la mayor parte de mis clientes es aquí en Georgia. Aparte de ser agente de real estate, también tengo experiencia ayudando a familias de todo punto de vista. Me encanta la comunicación, me encanta el poder educar y el poder orientar y trato de que todo el trabajo que hago sea dentro de real estate o en alguna de mis otras compañías, porque también soy empresaria, tengo 2 empresas más, sea para instruir, para apoyar, para conectar, para dar información valiosa a todas las personas que la necesiten. ¿Cómo lograr hacer riqueza dentro de los Estados Unidos? Entonces vamos a arrancar con un punto muy importante porque en nuestros países las cosas se manejan de manera distinta. La casa de la abuelita pasó a ser la casa de la casa de la mamá pasa a ser mi casa y es heredable y vivimos en esa casa por miles y miles de años y pertenece a toda nuestra historia, nuestro patrimonio familiar. Aquí en Estados Unidos la casa no es para toda la vida. La casa aquí se convierte en nuestro banco, es un activo muy bueno, un activo muy grande que nos va a permitir a nosotros tener la facilidad de empezar a crear riquezas. Entonces, he visto, por ejemplo, historias de clientes en donde ellos se mudan a una casa nueva y cuando ya se mudan a una casa nueva sienten, wow, ya al fin lo logré, conseguí mi sueño, conseguí mi meta. Pero sucede también que cuando esa persona necesita salir de esa casa, ya sea porque la quiere vender para irse a otra casa o la quiere vender para irse a alquilar, mucho lo vemos como un fracaso. Y resulta que los americanos no están acostumbrados a eso. Los americanos no ven como un fracaso. Los estadounidenses trabajan de una manera distinta. Ellos ven su casa como un activo, como un banco en donde pueden sacarle dinero. Así que ellos no temen ni les da miedo en algún momento tener que vender su propiedad para poder regresar de repente a un alquiler, siempre y cuando ese alquiler le permita crecer. ¿Por qué? Porque pueden aprovechar y sacar de su casa el equity. Entonces, ¿qué es el equity? El equity simplemente es la ganancia que nosotros vamos acumulando mes tras mes. Señora, no tenemos que esperar 100 años, ni tenemos que esperar 20 años para tener un equity. ¿Ok? Es la ganancia que nosotros hemos venido acumulando. Cada mes que pagamos el mortgage, nuestro equity va aumentando un poco más. Entonces, cada mes que va pasando o que estamos viviendo en nuestra propiedad, estamos ganando más dinero. Entonces, el equity no es solamente un nombre que debemos tener como que en la mente, sino que debemos considerarlo como una herramienta importante y es en lo que se basa toda esta presentación que les voy a dar ahorita, porque realmente el equity nos va a apoyar y nos va a ayudar a todo el proceso que vamos a hacer para generar riqueza dentro de los Estados Unidos. Así que la casa, como lo dice la presentación, no es solamente un lugar para vivir, es una herramienta para crear riqueza. A medida que pagas tu hipoteca, vas incrementando y vas aumentando este equity que tienes dentro de la propiedad. Así que tienen que tomar esto muy en cuenta. Ahora bien, ¿de dónde sale este equity? ¿Cómo se come esto? ¿De dónde saco ese número? Se los voy a enseñar a calcular fácilmente con un ejemplo y se los doy aquí a continuación. Vamos a suponer que yo compré una vivienda en el 2021, ¿ok? Y esa vivienda costó $261,000. Cuando uno va a comprar una casa, uno tiene que dar un down payment. Y ese down payment puede ser el 3.5% o el 5% o el 3%, dependiendo del programa al cual nosotros estemos calificando para comprar una propiedad. En este caso estoy haciendo el ejemplo con que estamos comprando la casa con un FHA en donde estamos yendo con un down payment del 3.5%. Entonces eso quiere decir que a pesar de que mi casa costó 261, el préstamo de la propiedad es de 251,985, como lo están viendo en este momento en la presentación. Entonces, el día de hoy, ya a este préstamo no se le deben 251,985,
Ya a este préstamo se le deben $228,000. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que nosotros hemos pagado del préstamo la suma de $23,000 o casi $24,000, como lo ven en el ejemplo, 23,985 en 5 años. A algunos les podrá parecer mucho dinero, a algunos les podrá parecer, ay, qué poquito, o sea, tengo 5 años pagando mortgage y apenas le he pagado al principal $23,000. Pero la magia no está en este número. Así que presten atención porque la magia está en el número que sigue. Porque esta casa, la misma casa que les coloco en el ejemplo, que se compró, se adquirió en $261,000, les comento que en este momento no cuesta $261,000. De repente ya para el 2025 esta casa ha aumentado su valor y su precio en el mercado actualmente es de $415,000. Entonces, si yo a esos $415,000 que vale mi casa al día de hoy, yo le quito los $228,000 que le debo al banco, quiere decir que en este momento mi ganancia es de $187,000. Eso es lo que vendría siendo el equity. Entonces, fíjense algo. Imagínense que esto es un negocio en donde solamente con $23,000 que he pagado cómodamente en 5 años, ya tengo una ganancia de $187,000. No todo negocio te da una ganancia de $187,000 en 5 años, mucho menos cuando no le estás invirtiendo, porque vamos a ver la realidad que estos $23,000 o este pago mensual que yo hago del mortgage no es una inversión, simplemente estoy pagando el lugar donde vivo. ¿Ok? La diferencia es que como no estoy rentada, este dinero no se va a la basura, sino que ciertamente este dinero queda dentro de mi bolsillo, ¿ok? Se baja al precio, a la deuda que yo tengo, pero también me ayuda a que yo pueda tener una ganancia de este equity, como lo estamos viendo, en donde tenemos ahora una ganancia de $187,000. Y con eso es que comenzamos a hacer toda esta magia y con eso que le vamos a comenzar a dar las estrategias o estas 2 estrategias que le voy a mostrar el día de hoy para que cada uno de ustedes la tome o tome alguna de ellas dependiendo de qué tipo de persona sea, porque entendemos que hay personas como para todo un poco, ¿no? A no todo el mundo le gusta lo mismo, no todas las cosas son buenas para todos, pero entonces en este ejemplo, en estas 2 opciones que yo le voy a comenzar a dar para crear riqueza en este país, ustedes van a tener la oportunidad de escoger cuál es la opción que más les conviene, cuál es la opción que más les sirve para que ustedes puedan decidir escoger una y asumirla para que comiencen a crear riqueza con su casa, con la que ya ustedes tienen comprada en este momento en donde están viviendo. Entonces, vamos a hablar de la estrategia número 1. Prepárate y multiplica. ¿Y cómo es esto, Marley? O sea, ¿cómo se come esta estrategia de prepárate y multiplica? Bueno, compramos una casa, nos preparamos, compramos una casa y rentamos y repetimos. ¿Cómo hacemos esta fórmula? Ustedes ya compraron su casa, ya ustedes dieron el primer paso, ¿ok? Ya tienen su propiedad. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de nosotros cuando compramos nuestra casa, decimos, bueno, ya salimos del paso más grande que teníamos que dar, ya hicimos la compra más grande de nuestra vida, ahora vamos a volvernos locos con nuestro dinero, nos agarramos, otra vez volvemos a entrar en deudas, porque es una realidad que cuando nosotros queremos comprar nuestra propiedad, nosotros nos preparamos para comprar nuestra casa. Nosotros salimos de deudas, ahorramos dinero, preparamos nuestro crédito y muchos de nosotros, la gran mayoría, y lo puedo hablar por experiencia con aquellas personas con las que he trabajado, me he dado cuenta que después que compran su casa, entonces vuelven a bajar los brazos y vuelven a entrar en deudas, no tienen planes de ahorro, no tienen dinero ahorrado, desmejoran su crédito y eso no les va a permitir comenzar a generar riqueza con ninguna de las 2 estrategias que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, la clave es la preparación. Necesitamos prepararnos como si fuésemos a comprar una segunda casa, es decir, seguir es mucho más fácil porque ya lo hicimos la primera vez. Simplemente lo que tenemos que en el tiempo mantener nuestro crédito, como lo tuvimos al momento de comprar, en el tiempo mantener nuestras deudas controladas como las tuvimos cuando compramos y comenzar a reunir dinero nuevamente para dar el siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a comprar una segunda propiedad. Incluso esta segunda propiedad no necesitamos comprarla como inversión. No necesitamos comprarla con el 20% inicial. Esta propiedad, la segunda que vamos a comprar, la podemos comprar como una vivienda principal, colocando nuestra primera casa como renta. Entonces, repito cuál es el proceso.
tengo mi vivienda principal, me preparo, cuando estoy lista, compro mi segunda propiedad como vivienda principal, aprovechando todos los beneficios de vivienda principal, es decir, con el 3% inicial o el 5% inicial y todo esto, y la casa donde vivo actualmente la vamos a colocar en renta, ¿ok? En el transcurso del tiempo, ya cuando tengo mi segunda casa, ya tengo dos, mi patrimonio aumenta de tener una sola casa, ahora a tener dos, entonces en el transcurso del tiempo, repito, hago lo mismo, me vuelvo a preparar, vuelvo a reunir el dinero que necesito para darle inicial y compro una tercera casa como vivienda principal, donde yo estoy viviendo actualmente, la coloco de renta y si se dan cuenta ya tengo dos casas en renta y una de vivienda principal. Y esto lo puedo repetir cuantas veces ustedes quieran repetirlo, ¿ok? Esta es la primera estrategia porque es una estrategia un poco más para gente que es un poquito más arriesgada, gente que quiere crear un patrimonio de inversiones o un portafolio de inversiones, que quiere tener 2, 3, 4, 5, 7 casas en renta y en un futuro vivir de esa renta. Y le digo por qué para gente un poquito más arriesgada, porque hay gente que no le teme la deuda, gente que conoce el sistema y que sabe que por más que tenga mucha deuda en ese momento, porque obviamente está comprando casas a crédito, esa deuda no está siendo pagada por ti, pero no está saliendo ese dinero de tu bolsillo, sino que realmente esta casa está siendo pagada por el que está rentando la propiedad. Entonces, esta es la gran ventaja que tiene esta primera estrategia, porque te va a permitir, como te dije hace poquito, crear un portafolio de inversiones que en un futuro te puede dar la tranquilidad de que vas a tener un ingreso estable, constante, todos los meses entrando a tu cuenta bancaria y una vez que esa casa se termine de pagar, obviamente el dinero te queda completamente a ti. ¿Cuál es la gran ventaja de este tipo de estrategia? La gran ventaja es que el mortgage que tú adquiriste cuando compraste tu casa como vivienda principal no cambia en el transcurso del tiempo. En cambio, cada vez que tú pasa un año, pasa un segundo año, pasa un tercer año y tú vas renovando ese contrato de alquiler con ese inquilino, tú puedes aumentarle el monto de la renta a ese inquilino y ese dinero extra o simplemente te queda extra de bolsillo o lo puedes utilizar para abonar más al principal y pagar la casa más rápido porque una vez que la casa se pague, toda esa entrada mensual te va a quedar neta a tu bolsillo. Obviamente hay otras estrategias que hay que tomar en cuenta y otras condiciones porque hay que tener un dinerito ahorrado por si hay que hacer alguna reparación, alguna remodelación, pero esta estrategia es una de las más fáciles y una estrategia que le va a permitir, si tu visión es ser un inversionista, es crear un portafolio de inversión a largo plazo, esta es la mejor estrategia para ti. Entonces, ahora les voy a hablar de la segunda estrategia. Y la segunda estrategia viene siendo esta. Compra y vende cada 2 años. Esta estrategia de compra y vende cada 2 años es una estrategia para generar riquezas, pero una estrategia para una persona que tenga una personalidad un poquito más estable, que prefiera las cosas más seguras, que prefiera tener un poquito más control sobre su presupuesto. Para ellos utilizamos esta segunda estrategia. ¿Cómo funciona? Compras tu vivienda principal, que ya ustedes lo hicieron, ya todos los que están conectados acá tienen su primera casa, y una vez que tienen entonces su vivienda principal, viven en esa casa un periodo de 2 años, de 3 años, y se preparan y compran la segunda propiedad. Pero para eso venden primero la primera. Entonces, tengo mi casa, ya estoy lista, preparada para comprar la segunda, vendo la primera y con ese equity compro la segunda. Ahora, ustedes me preguntarán, a Marle, pero ¿dónde está la magia aquí? No tengo portafolio de inversión, no estoy teniendo casas en renta. ¿Cómo me aseguras que con esta estrategia yo voy a conseguir alcanzar una riqueza o una libertad financiera? Entonces, si nos devolvemos rapidito al ejemplo que les puse de cómo se acumula el equity y tomamos este mismo ejemplo para explicar la segunda estrategia, les voy a dar un poquito a entender cómo ustedes en 5 transacciones o en 6 transacciones, dependiendo de las negociaciones que hagan, pueden conseguir tener una casa 100% paga o comprada en cash, eliminándose 30 años de mortgage. ¿Qué ventaja tan grande el que tú puedas vivir 30 años en una casa que esté 100% paga
y que tú no tengas que pagarle mortgage a nadie y que puedas vivir una vejez más tranquila. Recuérdense que aquí la riqueza no es ser multimillonario, la riqueza es poder tener todo lo que necesitas cuando lo necesitas y tener esa paz y esa tranquilidad que merecemos tener después de haber trabajado durante tantos años. Entonces, volviendo a la estrategia número 2, que es compra, vive 2 años en la casa y vende, les explico cómo lo hacemos. Vamos a este mismo ejemplo, como les comenté, de cómo se acumula el equity. Y supongamos entonces que, bueno, esta casa que ya compré en el 2021, que me costó 261 en ese momento, hoy por hoy ya vale 415, yo decido venderla. Y al venderla me queda una ganancia de $187,000. Vamos a decir que esa ganancia va a ser un poquito menos porque obviamente hay que pagar algunos costos en la transacción y en lugar de quedarme 187,000, digamos que me quedaron 150,000. ¿Ok? Y nos vamos con esos $150,000 y vamos a comprar otra casa. La estrategia, señores, no es vivir en la casa maravillosa, en la mansión. La estrategia es seguir manteniendo nuestro estilo de vida, pero ahorrar dinero. Entonces, supongamos que nosotros nos vamos igual a comprar una casa que valga 430, 450. De repente seguimos buscando una nueva construcción o nos vamos a un área un poquito menos desarrollada, o nos vamos a una casa un poco más pequeña, nos vamos a una casa un poco más viejita. Pero hay opciones. Incluso podemos ir a una casa nueva construcción, pero en una área distinta donde estamos viviendo, en donde podamos conseguir mejores casas al precio de la que estamos vendiendo en este momento. Entonces, supongamos que me voy a comprar una casa de $450,000. Y si yo me compro una casa de $450,000 y pongo 150,000 de inicial, eso quiere decir que mi préstamo va a ser de 300,000. Es decir, muy parecido al que tenía anteriormente. Ese préstamo de 300,000 lo sigo pagando, pero en el transcurso de los 2 años, esa casa que me costó 450,000 ya no va a costar 450,000. Supongamos que por la medida pequeña valga 550 o 500, ¿ok? Pero mi deuda, que era de 300, ya no va a ser de 300, porque en el transcurso de los 2, 3 años, de repente ya le he pagado 20,000 más y ya le debo 280. Y si sacamos la cuenta, 550 menos 280, entonces ya el equity serían 230,000. Es decir, que en solo 2 años yo he aumentado de 150,000 de equity a 230. Entonces, tomamos este dinero, estos 230, y repetimos la operación. Es decir, nos vamos nuevamente con estos 230, compramos otra casa de 500, de $600,000 y ponemos los 230 inicial. Obviamente, repetimos cada transacción y al repetirlo durante 5 o 6 transacciones, te puedo asegurar que la quinta o la sexta casa la vas a comprar 100% cash, eliminando de tu bolsillo esta deuda que a muchos nos mortifica y que muchos de repente pensamos, ok, ¿cómo voy a hacer yo para pagar esta deuda? Ahorita de repente puedo, de repente ahorita tengo 30 años, 40 años, pero imagínate que si tengo un mortgage a 30 años, cuando tenga 60, cuando tenga 70, ¿cómo voy a hacer para pagar un mortgage? O sea, yo nunca voy a dejar de trabajar porque necesito tener el dinero para pagar un mortgage. Entonces, esta segunda estrategia les permite a todas aquellas personas que quieran generar riqueza o quieran ahorrar dinero o ganar dinero o utilizar su dinero en su vejez o en su edad adulta para invertirlo, gastarlo, disfrutarlo sin tener que preocuparse por un mortgage, esta segunda estrategia es para ellos. Yo les comenté en el webinar o en la presentación de este webinar que le iba a dar 2 estrategias que se les acabo de dar, ¿ok? La estrategia número 1 de crear el portafolio de inversión y la estrategia número 2 de tener una casa completamente paga sin preocuparte por el mortgage. Las 2 estrategias te generan riqueza. Pero hay una estrategia muy común y ese es el regalo, este es el bono de regalo que les voy a dar. Y para eso tengo una invitada muy especial que le voy a dar acceso en este momento para que ellas les comente, porque con el equity no solamente las 2 estrategias que les di en este momento usamos el equity, pero lo usamos de una manera no convencional. Le voy a dar entrada en este momento a Carolina, para que Carolina les explique entonces cómo vamos a hacer para que podamos utilizar este equity, a darles esta información de otra manera en la que ustedes pueden utilizar el equity, que ahorita hay muchas dudas, muchas preguntas, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿será buena idea utilizar alguno de estos programas que existen en el mercado para sacar el equity? Porque yo compré mi casa de repente en el 2021, la compré en el 2020
y la casa tenía una tasa de interés porque estábamos en plena pandemia del 2.5, del 3%, y ahorita las casas están al 7%. ¿Vale la pena hacerlo o no? Pues Carolina nos va a aclarar cada una de esas dudas. Hello. Y mucho gusto a todos. Quiero darle las gracias a Marley por tenernos aquí reunidos y darnos un espacio para aprender. Hoy vamos a hablar de una oportunidad que está a la mano de todos, pero que muy poquitas personas aprovechan por falta de conocimiento. ¿Ok? ¿Y cuál es la mejor forma para acceder al valor acumulado de tu propiedad? Vamos a explorar 3 opciones muy populares: el HELOC, la segunda hipoteca y el Cash Out Refinance. Y mi objetivo es que al final de esta sesión ustedes tengan claro y sepan que hay opciones. No importa en qué situación estén ustedes, siempre hay una opción. Y eso es lo más importante de la educación que estamos dando hoy aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre el HELOC. El HELOC es el Home Equity Line of Credit. ¿Ok? Se oye muchísimo, los americanos los usan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un acceso a una línea de crédito sobre la ganancia de tu casa, ¿ok? Es una línea de crédito que yo puedo usar, pagar, usar, pagar, usar, pagar. El tipo de interés es variable, ¿ok? El plazo, como les digo, es flexible. Lo pueden estar usando durante 30, 40, 50 años. No hay ningún problema sobre eso. El acceso al dinero es a medida que lo necesitan. Nuevamente, hoy necesité $10,000, mañana los pago, mañana necesito 20,000, los pago y volvemos a utilizar dependiendo de lo que quieran hacer con ese dinero. Ese dinero no está restringido a comprar o pagar lo que ustedes quieran, ¿ok? No les van a cuestionar, ¿ok? Carolina, ¿pudiésemos ver entonces esa línea de crédito como una tarjeta de crédito? O sea, que tiene un límite y tú la usas, la pagas, la usas y la pagas. Exacto. Sí, sí lo podemos llamar así. Simplemente que está atado a tu mortgage, a tu primera residencia. Cuando uno no paga la tarjeta de crédito, se te daña el crédito, se te baja el puntaje y lo vuelves y lo recuperas. En este caso, si tú dejas de pagar ese HELOC, se van por tu casa, ¿ok? Y son bastante agresivos, entonces hay que ser muy conscientes de cuando hacemos este tipo de préstamos, ¿ok? Este tipo de préstamos no tiene impacto en tu primera hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una tasa del 3%, esa tasa no se va a ver afectada, simplemente es un crédito extra sobre la plusvalía que tienes. Los gastos de cierre de este tipo de préstamo son generalmente bajos, ¿ok? Es un proceso que yo puedo hacer en 10 días, o sea, ustedes pueden llenar una aplicación hoy y en 10 días tener la plata en su cuenta de banco sin ningún problema. Los requisitos del crédito sí son moderados, podríamos decirlo. Sí necesitas tener un crédito bueno, no tiene que ser excelente, pero sí tiene que ser un crédito bueno y tenemos que mostrar la posibilidad que vas a poder pagar ese crédito, ¿ok? Tienes que tener ingresos, ¿ok? Las ventajas que tiene este tipo de préstamo es que es flexibilidad y que si no estás utilizando esa plata, pues no pagas, no haces pagos mensuales sobre de esto, lo cual es buenísimo a veces para las personas que quieren hacer préstamos de renovación, no tienen con qué dar 20% de down payment, sacan el HELOC, con esa plata dan el down payment, lo arreglan, venden la propiedad y en 6 meses está pagado este HELOC. Entonces esa es muy buena opción para este tipo de préstamos a las personas que tienen experiencia en construcción, ¿no es cierto? La desventaja de este préstamo es que es una tasa variable y es impredecible. Hoy más o menos estamos al 8%, 8, 9%, de pronto en 6 meses estamos al 12%. Entonces, si tú eres un hogar de familia donde tienes tu budget, donde tienes tus finanzas muy cerca y no tienes campo para de pronto, me tocó mandar 100, $200 más, eso es algo que puede afectar mucho a la economía familiar. Entonces, a la hora de escoger el tipo de préstamo financiero, no es simplemente escoger el del pago más barato que tengamos en este momento, es escoger el que le funcione a ustedes, ¿ok? Porque de este tipo de préstamo, si yo lo tengo 6 meses, mis pagos mensuales son solamente de interés, nada de la plata va a principal, porque lo que ellos quieren es que tú en algún momento des el pago completo de la propiedad, ¿ok? Del préstamo que hiciste. El segundo tipo de préstamo que les voy a hablar es el second mortgage, un segundo préstamo sobre la hipoteca, ¿ok? Es un préstamo fijo,
adicional a la hipoteca actual. ¿Qué quiere decir? No tocamos la hipoteca que ya tenemos. Si tenemos el interés bajo, a la ganancia le sacamos un préstamo fijo. Generalmente va a ser de 10 a 30 años. La tasa de interés es fija. Y el acceso a esta cantidad es, bueno, Carolina, hicimos los números, me quedaron $30,000, eso es lo que te dan. O sea, tu préstamo es $30,000 y se paga principal e interés. ¿Ok? Entonces, si esa cantidad va bajando poco a poco, el día que tú vendas la propiedad, simplemente se paga esa deuda y queda saldada. ¿Ok? Los gastos de cierre son moderados, no son ni altos ni muy bajos como los del HELOC, son regulares, realmente no tienen mucho más. Los requisitos del crédito, nuevamente aquí tenemos que demostrar que tú puedes con ese segundo pago mensual, ¿ok? Las ventajas de este tipo de préstamo es que es muy predecible, o sea, tú ya sabes que del 1 al 15 tienes que hacer un pago de $1,000 extra, es tu pago y listo. Pero se supone que esa plata la estás poniendo de inversión a algo, ya sea un segundo negocio, a otra propiedad, pagar deudas, cualquier cosa. La desventaja es que es otro pago adicional. Entonces, si tú no estás contando o no tienes esa plata extra, de pronto ese proyecto de comprar una segunda casa, de pronto se demoró en rentar o algo pasó y tú no tienes un colchoncito o no tienes una cuenta ahorrada, pues esto es algo que nuevamente puede afectar tu economía familiar. ¿Ok? El tercer tipo de préstamo que les quiero hablar es el más común, es el que más hago, ¿ok? Lo utilizamos muchísimo, es lo que se llama un cash out refi. Este cash out refi tiene distintos tipos de préstamo que podemos utilizar como cash out refi, ¿ok? No es solamente un tipo de préstamo como el second mortgage o un tipo de préstamo como el HELOC. Aquí el cash out, puedo hacer un cash out con estados de cuenta bancarios, puedo hacer un cash out con un profit and loss statement, que es un documento de pérdidas y ganancias. Puedo hacer un cash out full doc, que es donde muestro impuestos, todo. Puedo hacer un cash out refi, así tenga permiso de trabajo, no importa el estatus migratorio. En los HELOCs a veces sí importa el estatus migratorio. Entonces, cuando ustedes vienen a mí, yo hago un análisis completo, hacemos una meta o cuáles son sus metas a largo plazo y decimos cuál es el mejor préstamo para ustedes. Pero continuemos con el cash out refinance. Entonces, el propósito es refinanciar y extraer efectivo del valor acumulado de la propiedad. ¿Qué hacemos? Cogemos su préstamo principal y lo unimos con la plusvalía que tienes y lo volvemos en un solo préstamo. La tasa puede ser fija o variable. Podemos escoger lo que es un ARM. Dependiendo del tipo de casa que tengan, decidimos si vale la pena o no vale la pena. El plazo puede ser de 15 años a 30 años, ¿ok? Y la plata, la ganancia que tienen de la propiedad, lo que decidimos sacarle a la propiedad, se le entrega el día del cierre, cuando hacen la firma, les entregan un cheque sobre la cantidad y ustedes pueden hacer con esa plata lo que quieran. En cualquiera de los tres préstamos no los obligan a utilizar esa plata para nada, ¿ok? El impacto de la primera hipoteca, sí, este es el préstamo que tiene impacto en esa primera hipoteca porque reemplaza esa hipoteca. Borramos ese 3% que tenemos y nos volvemos en un solo préstamo. ¿Qué es muy bueno de esto? Que si tenemos tarjetas de crédito donde estamos pagando el 30% de interés, 25% de interés, si tenemos, lo podemos poner todo en una sola deuda y este tipo, generalmente si hacemos un full doc, si mostramos todos tus ingresos, es el que menor interés va a tener, ¿ok? Entonces es muy bueno porque te da, o sea, ya sabes lo que es mensualmente, no tienes que pagar absolutamente nada más. Los gastos de cierre son los mismos de cuando compraron la primera casa. Comparado con los otros dos préstamos, estos gastos de cierre, como ya es un monto total, no es solamente los 50,000 o los 100,000 dólares que tienes de ganancia, ya va a ser, digamos, los 300,000 o 450,000, los gastos de cierre son un poco más altos comparados con los otros dos préstamos, ¿ok? Los requisitos del préstamo puede variar del tipo de préstamo, como les digo, los podemos hacer con estados de cuenta bancaria, lo podemos hacer FHA, lo podemos hacer convencional, lo podemos hacer PNL. Entonces, todo va a depender de qué tipo de préstamo les funcione a ustedes. Las ventajas es que generalmente vamos a tener una reducción de tasas de interés, no solamente de tu casa primaria, en algunas ocasiones podemos, o sea, vale la pena en este momento, es un poco dudoso, pero podemos reducir las tasas de interés que estás pagando
en tus tarjetas de crédito o en esos préstamos personales que has sacado, ¿no es cierto? Y vas a tener el acceso a crédito, porque si nos vamos con un FHA, que es un préstamo del gobierno, ¿ok? Las tasas el crédito que podemos utilizar es bajo y las tasas de interés son bajas comparado con los otros tipos de préstamo. Entonces, las desventajas, ya sabemos, los gastos de cierre son un poco más altos y que volvemos a comenzar un plazo. Entonces, si tú ya llevas 10 años pagando tu casa y vamos a hacer un refinance y de pronto por tu ingreso no me da para los 20 años que tienes ahorita, lo hacemos a los 30 años. Entonces, esa es como la desventaja que en verdad, como yo le digo a todos mis clientes, nunca traten de escoger el término más bajo a menos de que tengan un ingreso muy seguro. ¿Por qué? Porque el pago mensual se les pone muy alto. Tú no tienes ninguna penalidad y eso lo tienen que hablar con su prestamista antes de hacer el préstamo o firmen el préstamo de su casa, es que no haya ninguna penalidad si quieren abonar a capital, porque si ustedes hacen un pago extra al año, pueden reducir 5, 6, 7 años de su periodo del mortgage. Entonces, es bien importante tener toda esta información, entender qué es lo que les funciona a ustedes y dejarse guiar por profesionales, tanto como Marle, como conmigo, ¿no es cierto? Que los podamos guiar y que no es lo mismo cada tipo de préstamo para todo el mundo. Entonces, estas 3 opciones ofrecen oportunidades únicas para aprovechar su patrimonio. La clave, nuevamente, es entender cuáles son tus metas financieras a corto y a largo plazo para poder ayudarlos y para poder guiarlos en este proceso. Entonces, les dejo el chat también. Cualquier pregunta, duda, acá estoy disponible. Una cita conmigo y con Marle es completamente gratis. Bueno, y a los que han comprado casa conmigo ya saben. Sí, gracias, Caro. No, y lo importante de todo esto es que, fíjense algo, la situación, hay mucha información en la calle. Tanto lo que dicen en las redes, lo que dicen cada uno de los prestamistas, lo que dicen los realtors, lo que dice el amigo, el vecino, el primo. Y lo importante de esto es que ustedes sí, tomen esa información, apréndanla, digiéranla, pero no la suman a su propia realidad hasta que ustedes no se reúnan con el experto. Porque esto es como cuando le hacen los taxes. Su situación, si usted trabaja en el mismo lugar que la otra persona, no es exactamente la misma que la de la otra persona. Entonces, de repente, lo que a Carolina le funcionó no me va a funcionar a mí, lo que a mí me funcionó de repente no le funciona a algunos de los que están conectados. La idea es que ustedes se vayan con el experto para que le den una estrategia o una salida o opciones que estén personalizadas a la situación particular de cada uno de ustedes, a sus finanzas y a sus metas financieras. Carolina, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Muchísimas gracias. Te puedes quedar porque ya estamos a punto de terminar. Simplemente voy a compartirles nuevamente pantalla a ustedes para que hagamos como que un resumen de lo que ya hablamos y tenemos entonces, como les comentaba, esta estrategia de regalo que le está dando Carolina, que es usar el equity para invertir. O sea, ya no es la estrategia de crear un portafolio de inversión utilizando... quedándome con mi propiedad y preparándome para comprar la otra, la rentamos y preparamos para comprar la otra, así sucesivamente. Tampoco es la estrategia de comprar y vender para finalmente tener una casa cash, sino que podemos utilizar cualquiera de los programas que existen de préstamo sobre el equity de la propiedad, como le mencionó Carolina, lo ven en pantalla, el HELO, el cash out o el second loan, dependiendo de la estrategia financiera que ustedes tengan y cuáles son sus metas personales, para que ustedes puedan acceder a esta ganancia que ya tienen en su propiedad. Señores, si nos vamos al ejemplo, tenemos 187 de ganancia en una casa que ni siquiera es mía, porque no la he pagado, porque solamente le he pagado $23,000. Aprovechemos esta gran ventaja que tenemos por ser dueños de propiedad y utilicemos esto para nuestro favor, para crear riqueza. ¿Cuál es el factor común denominador en todos? Primero, el perder el miedo a invertir, el perder el miedo a vender, el dejar de pensar que si vendo la casa porque me tengo que ir 2 años rentado para poderme preparar o va a ser una pérdida. Señores, yo he visto gente que ha vendido su casa, se ha llevado $200,000, $250,000 en el bolsillo, han vivido alquilado un año, han salido de deuda, han aumentado su crédito, tienen paz mental y con lo que les queda el dinero vuelven a comprar otra casa. Así que no vean el vender una casa como un fracaso, sino como una inversión o como una oportunidad si se tiene que hacer.
El otro factor común en todas las estrategias que debe prepararse, debe planificar todo lo que debe hacer. No se puede comprar una casa simplemente porque hoy amanecí y quise comprar una casa. Tenemos que prepararnos para eso y obviamente contar con un asesor profesional que tenga visión financiera y que les pueda apoyar en el proceso particular, personalizado a cada uno de ustedes. Así que esto es todo lo que les tengo para hoy. ¿Quieres saber cuánto tienes de equity en tu propiedad? Aquí les dejamos también mi información en el chat para cualquier duda que ustedes tengan. Si ustedes quieren de repente curiosear un poquito, obviamente saben que si ustedes entran en Zillow.com, Zillow les va a dar información sobre más o menos cuánto considera Zillow que vale la propiedad, pero esa información no es 100% certera, porque obviamente Zillow compara peras con peras, manzana con manzana. Es decir, Zillow ve propiedades que están con ciertas características, la compara con otras que tienen las mismas características, pero Zillow no tiene la capacidad de ver su propiedad desde adentro, no tiene la capacidad de ver cómo está la propiedad, si usted ha hecho alguna remodelación, si usted la ha mantenido bien bonita y no la ha descuidado. Para eso necesita un profesional que haga una evaluación y se la podemos hacer con muchísimo gusto. También le vamos a dejar aquí en el chat mi información si quieren hacer una cita, mi información si quieren contactarme por WhatsApp, si quieren escribirme algún mensajito, con mucho gusto también les puedo ayudar a decirle cuánto equity tienen y cuánto vale su propiedad en este momento. Vamos ya a terminar este webinar. Les agradezco a todos los que se han conectado con nosotros. Gracias por acompañarme, gracias por creer en mí, gracias por apoyarnos y espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes y que sea el primer paso, que es la información y el conocimiento que se necesita para comenzar a dar estos pasos firmes a poder crear riquezas con tu propiedad.